El sonido casual de su risa fue lo más agudo que jamás había oído. Fue el sonido de mi infancia rompiéndose por fin en dos. No quise oír la verdad. Había llamado a mi padre Richard desde la cocina de mi tía Phoebe, solo para confirmar dónde guardaba un archivo, un asunto de negocios pequeño y aburrido que necesitaba para el trabajo. Cuando contestó, la línea se quedó abierta después de que él pensara que había colgado. Oí el leve shh de la tela frotándose contra el teléfono. Luego la voz de mi madre, Naomi, y después la suya. Se oyó tan claro como una campana. Es una carga. Siempre lo ha sido. Me quedé paralizada. Mis dedos todavía agarraban el tirador de latón del armario al que me había estado acercando. Siguieron hablando, sus voces bajas pero claras, planeando algo de lo que no debía enterarme. Su plan giraba en torno a la casa que la tía Phoebe me había dejado. No corté la conexión, no volví a marcar ni tosí para que supieran que estaba escuchando. Me quedé completamente en silencio. Pero esa quietud duró solo lo que tardé en decidir exactamente cuál sería el capítulo final de esta historia familiar. Aprendí muy joven que el amor en nuestra casa tenía un precio. Nuestro hogar estaba en una calle olvidada, en un distrito modesto, en las afueras del centro de la ciudad. Las paredes eran finas como el papel, la pintura se descascarillaba y la mesa del comedor cojeaba, sin importar cuántos trozos de cartón doblado mi padre, Richard, calzara bajo la pata. Richard y Naomi la llamaban su hogar, pero siempre se sintió como un refugio temporal. Cada discusión acalorada, cada portazo, cada recordatorio de sus supuestos sacrificios se empapaba en el suelo como agua de lluvia. ¿Crees que el dinero crece en los árboles? Explotaba Richard cada vez que necesitaba algo para la escuela. Deberías estar agradecida de tener un techo sobre tu cabeza. Intentaba estar agradecida, pero todos los días laborables, cuando el reloj de la tarde marcaba las 5, contaba los minutos hasta que podía escapar a casa de la tía Phoebe, al otro lado de la ciudad. Su calle era tranquila, su porche era ancho y su pequeño jardín siempre desprendía el ligero y dulce aroma a tomillo y tierra cálida. Abría la puerta y me daba un abrazo que no se sentía restrictivo, y luego me preguntaba por mi semana, como si mi respuesta fuera la noticia más importante del mundo. Su casa era como salir a respirar por fin después de contener la respiración demasiado tiempo bajo el agua. Allí aprendí que la amabilidad no era un defecto. Aprendí que los momentos de tranquilidad no tenían por qué ser tensos. Me enseñó a cuidar las plantas, a ahorrar dinero y a construir una buena vida poco a poco, en lugar de esperar a que alguien me la entregara. Eres fuerte, cariño, me decía. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Cuando falleció de repente, la tristeza se sintió como un vacío en mi pecho. La lectura de su testamento, sin embargo, sorprendió a todos los demás. Me dejó la casa, un activo libre de deudas valorado en cerca de 900.000, y les dio a mis padres una pequeña suma de dinero en efectivo que se gastaron en semanas. Después de eso, empezaron a llamar a mi herencia la propiedad familiar, actuando como si los documentos legales fueran solo una sugerencia. Naomi caminaba por las habitaciones criticando los tonos de pintura que yo había elegido. Richard arrastró su vieja y maltrecha silla y la colocó en el salón como una bandera reclamando su posesión. Intenté decirme que estaban sufriendo. Me dije que permitirles quedarse por un tiempo era lo correcto. Un tiempo se convirtió en varios años. Nunca ofrecieron ni un céntimo para las facturas mensuales o el mantenimiento, pero siempre tenían opiniones firmes. Hablaban constantemente de reformas caras con las que nunca estuve de acuerdo. Lanzaban indirectas claras sobre cómo las familias deberían compartirlo todo. Y cuando planearon sus grandes vacaciones al extranjero, sugirieron abiertamente usar el valor de la casa para pagarlas. «Te va bien», dijo Naomi con suavidad, su tenedor raspando el plato. «Es hora de que contribuyas». No pedí un préstamo para ellos, pero pagué la mayor parte de su viaje usando dinero antiguo,
impulsada por un profundo y familiar sentido de obligación. Dejaron el país sonriendo, envueltos en bufandas nuevas que habían comprado para el vuelo, prometiéndome souvenirs baratos. Me quedé atrás, esforzándome por creer que ser generosa no era lo mismo que ser utilizada. El día en que todo cambió de verdad fue tan normal que se sintió casi absurdo. Había pasado la mañana mostrando propiedades y volví a casa encontrando un goteo lento y frustrante bajo el fregadero de la cocina. Una pequeña fuga que Richard había prometido meses atrás que había arreglado. Necesitaba el justificante de garantía del grifo monomando, una de las pocas cosas que él había instalado personalmente. Así que hice la llamada simple y práctica. Nada que debiera haber destruido toda mi vida, contestó desde un lugar ruidoso. Tintineo de vasos, ruidos de la calle, ráfagas de risa. Vamos a cenar, dijo, sonando molesto por haber interrumpido su velada. Mira en el cajón del escritorio en la habitación de invitados. Debería estar etiquetado como cocina. Le di las gracias y le dije que disfrutara de la noche. Murmuró algo que no capté del todo. Luego vino el sonido de movimiento, pasos suaves y el eco distante de la voz de Naomi. Esperé a que la línea se desconectara. Debería haber habido un clic limpio, pero en su lugar oí a Naomi preguntar: ¿quién era? Esther, dijo Richard, usando mi nuevo nombre como si fuera una tarea agotadora. La casa siempre tiene algún problema. Se me cortó la respiración. No habían colgado la llamada. Bueno, suspiró Naomi. Eso pasa cuando consigue una propiedad por la que no movió un dedo para ganarse. Phoebe debería habernosla dado a nosotros. La habríamos usado de forma más inteligente. Agarré el borde frío de la encimera de la cocina. Mi tía había confiado en mí. Había sabido exactamente lo que estaba haciendo. Escucharnos intentar borrar esa verdad fue como una barra desgarrando algo muy profundo dentro de mí. La voz de Richard se hizo más aguda. Cuando volvamos, vamos a forzar el tema de nuestra jubilación. Necesita entender que esa casa es nuestro futuro. Es una tontería que esté solo a su nombre. Sentía el pecho oprimido, como si me estuvieran apretando una cuerda alrededor. Siempre había sospechado que les molestaba que yo fuera la dueña. Nunca me di cuenta de que tenían un plan real para quitármela. Naomi bajó la voz, pero no lo suficiente. Se preocupa tan fácilmente. Simplemente presiónala un poco. Firmará lo que le pongamos delante. Menciona las facturas del médico. Eso siempre funciona. Se me cayó el estómago. Eso no era prisa preocupación. Eso era estrategia fría y cuidadosa. Y si se resiste, continuó Richard, sonando completamente relajado, simplemente recuérdale lo que sacrificamos por ella. Nos debe. Para el año que viene, nuestros nombres estarán en la escritura. Me zumbaban los oídos. Mi visión se estrechó, pero aún no habían terminado de hablar. Siempre ha sido una carga, dijo Richard, como si finalmente estuviera declarando un hecho simple y largamente sostenido. La risa que siguió, primero la suya y luego la de ella, rompió algo limpiamente dentro de mí, como el sonido de un cristal al romperse. No recuerdo haber pulsado el botón de finalizar llamada. Solo recuerdo haberme hundido en el suelo de madera, mi espalda contra los armarios, el pequeño goteo del fregadero marcando un ritmo lento y burlón. El peso de cada recuerdo se movió dentro de mi cabeza. Cada mal comentario, cada sentimiento de culpa, cada recordatorio de sacrificio. Nada de eso había sido amor, había sido manipulación. Reproduje sus palabras en mi mente hasta que la vergüenza se convirtió en fuego. Luego, el fuego se agudizó en un enfoque absoluto. Si realmente me veían como una carga, entonces no les debía absolutamente nada. Me limpié la cara, me levanté y busqué mi ordenador. No grité ni les confronté. No envié un mensaje de texto furioso ni volví a llamarles. Hice algo mucho más amenazante a sus ojos. Empecé a planear. Durante 3 días me moví como un fantasma por mi propia casa. Llamé a mi oficina
y dije que tenía un resfriado fuerte porque sabía que no podía confiar en que mi voz no temblara si hablaba con alguien. Cada vez que intentaba hacerme una taza de té o revisar un correo electrónico, mi mente seguía repitiendo la misma línea fea. Siempre ha sido una carga. Lo habían dicho tan casualmente como si estuvieran hablando del tiempo. A la cuarta mañana, ese sentimiento pesado y apagado finalmente se rompió. Abrí mi ordenador y tecleé un nombre: Evelyn Hayes, una abogada de propiedades para familias que conocía por contactos de trabajo. Era aguda, tranquila y exacta, el tipo de persona que no se inmutaba ante discusiones familiares complicadas. Evelyn no reaccionó cuando le dije que la casa era legalmente solo mía. No reaccionó cuando le expliqué que Richard y Naomi habían vivido allí gratis durante años. Pero cuando repetí las palabras que había oído a través de la línea telefónica olvidada, su expresión se tensó ligeramente. «Usted no tiene ninguna obligación legal de alojar a sus padres», dijo con firmeza. «La propiedad le pertenece solo a usted. El hecho de que vivan aquí no les da derecho de propiedad. Si desea poner fin a ese acuerdo, solo necesita documentar cada paso y mantener el movimiento en secreto hasta que esté completamente lista». Esas palabras, hechos simples, se sintieron como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación donde yo no había sabido que me estaba asfixiando. Esa tarde llamé a Daniel Shaw, un amigo del trabajo que siempre me había tratado con respeto. «Necesito organizar una venta privada», le dije, «sin anuncio público, sin carteles y lo necesito rápido». No me preguntó por qué. «Tengo 2 clientes privados buscando algo en tu vecindario. Es probable que podamos acercarnos a los $980,000 si los tiempos funcionan». Ese número era perfecto. Era exactamente lo que necesitaba para empezar de nuevo. Una vez que los pasos estuvieron claros, me moví rápidamente. Recorrí cada habitación con un cuaderno, marcando los artículos en 3 grupos: míos, suyos e inciertos. Quería eliminar cualquier posibilidad de discusión posterior. Las cajas para mis cosas formaron pilas ordenadas en el suelo de madera, precintadas y etiquetadas para una empresa de mudanzas. Sus pertenencias se apilaron por separado, con un plan definido ya en mi mente. Alquilé un trastero a sus nombres y pagué 6 meses por adelantado. Contraté a los mozos de mudanza para que manejaran el traslado de sus artículos en un día específico. Mis propias cosas serían entregadas en un apartamento temporal totalmente amueblado a 2 horas de distancia. Luego vino el resto del trabajo: nuevas cuentas bancarias, códigos de seguridad actualizados, un nuevo número de móvil, una nueva dirección de correo electrónico. Cada tarea se sintió como cortar un pesado cordón que me había atado a mis padres toda la vida. La última noche, antes de que llegaran los mozos, caminé lentamente por la casa silenciosa. Las paredes vacías hacían que todo el lugar se sintiera extraño y desconocido. En el jardín, las flores que la tía Phoebe me enseñó a cuidar estaban justo empezando a florecer. Me arrodillé y toqué uno de los pétalos suaves. «No soy la carga que pensabais», susurré, sin estar segura de si les estaba hablando a ellos o haciéndome una promesa a mí misma. A la mañana siguiente, cuando el camión de mudanza se marchó con mis cajas, no miré hacia atrás. Había desaparecido en silencio, legalmente y por completo. El vuelo de Richard y Naomi aterrizó en una cálida tarde de jueves a principios de otoño, el tipo de día en que la luz del sol es suave y el aire huele ligeramente a hojas secas. Sabía su hora de llegada porque me la habían enviado por correo electrónico semanas antes, esperando completamente que yo los recogiera. Me los imaginé bajando del avión, descansados de sus caros tours de vinos y paseos en barco, tirando de maletas cubiertas de pegatinas brillantes de lugares que yo nunca había visto. No tenían ni idea del mundo al que regresaban. Exactamente a las 4:12 p.m., mi antigua vecina, Clara Carter, me envió un mensaje de texto con una sola línea: «Ya están aquí». Me senté en mi coche fuera de mi nuevo edificio de apartamentos, a 2 horas de distancia en una ciudad diferente, agarrando el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos.
No necesitaba estar en la casa. Sabía exactamente cómo se desarrollaría este momento. Paso a paso, entrarían en la entrada, todavía riendo sobre su viaje. Notarían que mi coche no estaba y asumirían que estaba haciendo recados. Llevarían su equipaje hasta la puerta principal, batallando con bolsas de compras llenas de regalos inútiles que yo había pagado indirectamente. Entonces Richard sacaría su llave, la deslizaría en la cerradura, la giraría y no oiría nada más que un clic muerto y vacío. El pensamiento me calmó. Cerré los ojos y me concentré en el silencio de mi nueva habitación. Más tarde, Clara Carter llamó. Contesté de inmediato. Esther, se están volviendo locos, susurró, tratando de contener la risa. Tu padre intentó la llave 4 veces. Tu madre está golpeando la puerta como si alguien estuviera escondido dentro. Pude imaginarlo claramente, su fácil convicción convirtiéndose en confusión, su confusión convirtiéndose rápidamente en rabia intensa. ¿Qué están haciendo ahora?, pregunté, mi voz firme, quizás demasiado firme. Están caminando alrededor del edificio, revisando las ventanas. Oh, Richard está gritando que debes haber cambiado las cerraduras sin preguntar. Esther, cariño, esto es increíble. Lo era, y era solo el comienzo. 1 hora después recibí mi primer mensaje. Esther, ¿qué demonios está pasando? La llave no funciona. Llámame de vuelta ahora mismo. El siguiente de Naomi llegó 5 minutos después. Cariño, esto debe ser un simple error. Estamos preocupados. ¿Dónde estás? ¿Por qué la casa está vacía? Por favor, llámanos. Ni un solo momento de duda, ni una pizca de darse cuenta de sus propias acciones. Solo una conmoción absoluta de que el mundo no les estaba obedeciendo como siempre lo había hecho. Luego llegó el mensaje que había estado esperando. Encontramos tu pequeña nota. ¿Una carga hizo esto? ¿De verdad? ¿Se supone que eso es gracioso? No puedes simplemente vender nuestra casa a nuestras espaldas. Espera a nuestro abogado. Cada frase rezumaba la creencia de que merecían la casa. Cada palabra confirmó que yo había hecho lo único correcto. No volvieron a llamar esa noche, pero yo sabía que intentarían algo más grande. No esperé mucho. A las 10 de la mañana siguiente, mi teléfono personal vibró con un mensaje de mi colega de la oficina. Tus padres están aquí, están gritando. El jefe les pidió que se fueran. ¿Necesitas ayuda de seguridad? El calor subió por mi cuello. Incluso después de todo, todavía pensaban que la vergüenza me obligaría a ceder. Llamé a la oficina para disculparme, y mi jefe dijo amablemente, «Tómate todo el tiempo que necesites, Esther. No se les permitirá volver a entrar aquí». Era la primera vez que alguien fuera de la tía Phoebe se ponía completamente de mi lado. Esa tarde sonó mi nuevo número privado. Lo compartía con casi nadie, pero la curiosidad me hizo contestar. «Mañana», dijo la voz de Richard, cortante y densa con rabia contenida. «Las 10 en punto. La cafetería de la esquina. Si no apareces, volveremos a tu trabajo y no seremos educados». Colgó antes de que yo pudiera hablar. Mi corazón latía con fuerza, pero el miedo nunca llegó. Lo hizo algo más frío. Una claridad que no había sentido desde que escuché aquella llamada abierta. Esta vez no aparecería como su hija. Aparecería como la mujer que finalmente había aprendido a protegerse. A la mañana siguiente llegué a la cafetería, con 15 minutos de retraso, intencionalmente. El lugar estaba lleno, el silbido de la máquina de espresso, el traqueteo de las tazas y conversaciones bajas mezclándose. Un lugar público se sentía seguro. Richard y Naomi estaban esperando en un reservado de la esquina. Naomi parecía más pequeña de lo que recordaba. Richard parecía más enfadado. Ambos se tensaron cuando me vieron caminar hacia ellos. «Por fin decidiste aparecer», espetó Richard en el segundo en que llegué a la mesa. Dejé mi teléfono sobre la superficie de madera entre nosotros, dejando que la simple acción hablara por sí misma. «Estoy aquí», dije, «pero no voy a permitir que me griten. Decid a lo que vinisteis a decir». «¿Qué hiciste con nuestra casa?», estalló Naomi, con la voz temblorosa. «¿Por qué la venderías sin decírnoslo? Vivíamos allí». «Nunca fue vuestra casa», dije en voz baja. «Vivisteis allí porque yo lo permití, y pagasteis esa amabilidad planeando quitármela».
Richard se inclinó hacia adelante, listo para negarlo todo. Estábamos hablando en nuestra jubilación. Has malinterpretado completamente toda la conversación. Antes de que pudiera terminar, toqué la pantalla de mi teléfono. Sus propias voces se derramaron, llenando el pequeño reservado de la esquina. Es una carga. Una vez que firme la propiedad, habremos terminado. Usa el sentimiento de culpa. Siempre cae en eso. Nos debe. La mano de Naomi se levantó para taparse la boca. El rostro de Richard perdió todo su color. Luego se puso de un rojo intenso y caliente. ¿Cómo te atreves a grabarnos?, susurró con ferocidad. Me llamasteis, interrumpí, y os olvidasteis de colgar. Escuché cada palabra y me mostró exactamente cuál es mi posición en esta estructura familiar. Naomi comenzó a llorar, sus hombros temblando lo suficiente como para parecer convincente para un extraño. Ese truco siempre había funcionado conmigo antes. Me habría rendido al instante. Ahora no. Pagué las facturas. Continué. Mi voz uniforme. Mantuve la casa. Pagué unas vacaciones que ni siquiera podía permitirme. Y aún así me visteis como un problema a gestionar. Así que esto es lo que pasa ahora. Su llanto fingido se detuvo. Su respiración era silenciosa. He terminado. No más dinero. No más ayuda. No más sentimientos de culpa. Los miré a los dos a los ojos. Si volvéis a contactar con mi lugar de trabajo, tomaré acciones legales. Si aparecéis en mi nuevo hogar, os encontraréis con seguridad. Si seguís intentando hacerme daño, trataréis con mi abogada. No puedes simplemente echarnos de tu vida. Siseó Richard. No os estoy echando, dije, levantándome lentamente. Me empujasteis fuera hace mucho tiempo. Simplemente me estoy yendo por fin. Naomi susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿A dónde iremos? ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? Eso, dije con una profunda calma que no sabía que poseía. Es algo que tendréis que averiguar por vosotros mismos. Recogí mi teléfono, lo dejé caer en mi bolso y salí del reservado. Ninguno de los dos intentó alcanzarme. Ninguno de los dos me llamó por mi nombre. Cuando salí al aire fresco de otoño, no miré hacia atrás. En las semanas que siguieron a la tensa reunión en la cafetería, el silencio fue intenso, pesado al principio, luego maravillosamente tranquilo. Sin mensajes de voz airados, sin correos electrónicos sorpresa, sin apariciones no deseadas en mi oficina. Solo quietud. Me moví por mi nueva pequeña casa en Ashford como una persona que aprende a respirar correctamente por primera vez. El lugar era mucho más pequeño, mucho más simple, pero cada rincón me pertenecía solo a mí. No había una pesada sensación de tensión, ni una silla vieja frente al televisor como un trono, ni pasos que me encogieran el estómago. Volví al trabajo con una concentración intensa que no había sentido en años. Mis clientes lo notaron, mi gerente lo notó e incluso yo lo noté. Sin la necesidad constante de apagar fuegos emocionales, me quedaba energía para mi trabajo, para mis nuevos amigos y para mí misma. La terapia también ayudó. La doctora Elena Banz me guió a través de los años de límites poco claros y me enseñó palabras que nunca me había permitido decir en voz alta. Mal uso del dinero, sentirse manipulada, culpa como arma. Nombrar estas cosas no las hizo desaparecer, pero les quitó el poder sobre mí. Una tarde, mientras ordenaba una caja de archivos que había guardado, encontré un pequeño sobre con la hermosa caligrafía de la tía Phoebe. Había leído la nota antes, pero esta vez las palabras me impactaron de manera diferente. Nunca dudes de tu valía, había escrito. Nunca dejes que nadie te quite lo que te has ganado. Por primera vez, realmente le creí. Cuando el centro local me preguntó si daría un taller simple para personas que compran su primera casa, centrado en cómo protegerse con el dinero, dije que sí de inmediato. Enseñar a otros lo que había aprendido de la manera más difícil se sintió como coser algo desgarrado de nuevo. Yo no era la carga, yo era la que finalmente había soltado el peso. Un año después de que todo se desmoronara, estaba parada en mi nuevo y pequeño jardín. Estaba comenzando a florecer de la misma manera que la tía Phoebe me enseñó. El aire era suave,
El cielo era amplio y por primera vez mi vida se sentía como si finalmente tuviera sentido. No sabía si Richard y Naomi cambiarían alguna vez y no iba a quedarme esperando para averiguarlo. La paz no vino de intentar arreglarlos, vino de simplemente elegirme a mí misma. Comparte tu historia en los comentarios y no olvides darle a me gusta y suscribirte para más contenido.